Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Los paraguayos hablamos dos idiomas. Tenemos nuestra lengua oficial, que son dos, que es el español y el guaraní, por eso el saludo en guaraní también, que nos distingue como paraguayos. Bienvenidos a todos y también a la audiencia, a mi apreciado colega Juan Domingo, que nos acompaña hoy también. Para mí es un gran honor compartir este espacio con él. Y bueno, hoy le gano la partida, voy a tener que estar antes. Quiero compartir con ustedes un tema que no es, que tal vez para muchos de nosotros hay varias respuestas e incluso ustedes mismos ya tienen respuestas para esto, pero la idea es un poco hacer un análisis juntos y lleguemos a un consenso sobre eso. Antes de iniciar mi tema, ayer fue mi cumpleaños y me regalaron un libro de esta autora y su libro se llama La Educación. Me llamó mucho la atención el hecho de que esta señora, Elena, tuvo una formación solo hasta los 9 años. O sea, su formación, la educación formal que tuvo fue hasta los 9 años. Pero en la primera parte de su libro menciona justamente lo que es la educación para ella y me llamó la atención algunos elementos de ese concepto que creo que por los años en el que ella vivió, que fue entre 1827 y falleció en 1915, creo que tenía muy claro lo que es la educación o lo que se pretende con la educación, ¿verdad? Aquí ella habla de que no es solamente cursar o formar parte de un curso de estudio, significa más que una preparación para la vida actual. Esto también nos lleva y nos hace pensar como educadores que nosotros tenemos que, si bien enseñar hoy, tenemos que proyectar siempre para adelante, porque estos niños, estos jóvenes, van a tener otra realidad para su proceso formativo y por supuesto también en el tema laboral. Y acá habla de otro elemento que para mí es fundamental, que habla del ser. Es decir, que nosotros tenemos personas con lo que vamos a trabajar, por lo tanto tenemos que considerar a esa persona, y también habla de que esa formación abarca toda la existencia del hombre. Es decir, que nosotros trabajamos con los niños y por supuesto la misma sociedad, la misma familia también se encarga de esa formación, y hablamos justamente por eso de esta educación formal, no formal e informal. Ahí también menciona el desarrollo armonioso de facultades físicas, mentales y espirituales. Eso ya va a depender, por supuesto, de cada uno de sus creencias, pero me llamó la atención por el tiempo en que ella estuvo, que tenga claro estos elementos que para mí son esenciales que como educadores nosotros consideremos. Que no es solo una formación para aprobar o para llegar a tener un título, porque hoy de hecho nos damos cuenta que el título no es suficiente para poder lograr nuestros objetivos en la vida. Ahora bien, nuestro tema central de hoy está relacionado a un término que está muy de moda en estos últimos tiempos, que es la educación híbrida. Pero, ¿qué es la educación híbrida? Hay muchísimas literaturas con respecto a eso, pero yo adopto uno que para mí es bastante sencillo y habla justamente de lo que es la educación híbrida para mí. Para mí es una combinación de la educación presencial y a distancia a través de diferentes medios, como las plataformas de aprendizaje en línea. Podemos también usar la televisión, podemos usar la radio, podemos usar otros medios, incluso medios impresos. Pero lo importante en este punto cuando hablamos de la educación híbrida es no convertirlo
en una réplica de lo que nosotros estamos acostumbrados a lo que estábamos acostumbrados a esas clases más bien tradicional de una exposición por parte del docente. Entonces, busca otro modelo. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que la educación híbrida no es un modelo nuevo, son modelos o es un modelo que se viene implementando sobre todo en educación superior, en educación, lo que hace la formación de educación escolar básica, que en mi país hablamos de lo que es la educación primaria y la media, en casi nada o es nulo por lo menos la experiencia. Y por supuesto también a través de las investigaciones y las publicaciones sabemos que por lo menos a nivel de implementación masiva nunca se dio, ¿verdad? Entonces, para muchos ambientes y sobre todo en mi país, es como pero ¿qué es lo que es? O sea, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué manera tenemos que actuar? Yo estuve terminando un proceso formativo con un colegio que le mencionaba que me había regalado el libro, y para ello aparecían muchísimas interrogantes que voy a ir compartiendo con ustedes, algunos conceptos que para ellos les llamaba la atención y que de repente para nosotros eso es importante que tengamos claro. Entonces, la educación híbrida en líneas generales podemos decir que no es un modelo nuevo, pero sí como una experiencia masiva nunca se dio, excepto experiencias en determinados niveles educativos. Ahora bien, si si la educación híbrida ayuda a promover el aprendizaje, lógicamente, nosotros tenemos experiencias en educación presencial y en mi caso tengo un par de años trabajando en educación a distancia y sobre todo con el tema de la incorporación de tecnología desde el año 2008. Entonces hay como un bagaje de conocimiento que me permite, pero me gustaría como destacar algunos aspectos que hacen y justamente lo que nosotros tenemos que buscar con esta experiencia o este modelo es justamente mejorar la experiencia educativa y el proceso de aprendizaje tanto en el ambiente presencial como también en el espacio virtual o en el espacio donde se esté dando el aprendizaje. Por lo menos en mi país, hasta ahora no se tiene definido todavía cuál va a ser la modalidad de implementación, es bastante incierto todavía, no hay como un lineamiento definido con respecto a lo que va a ser la implementación, por lo tanto, hay, sobre todo en educación superior, el lineamiento está ya pensado solamente en una modalidad a distancia y en el caso de las escuelas y los colegios que van a seguir también en algunos casos en la modalidad virtual, por lo que hasta que el Ministerio de Educación y Ciencias haga un delineamiento y tenga que dar las políticas o los lineamientos de cómo se va a implementar. Pero a nivel nacional tenemos muchos problemas en el sentido de que no están dadas las condiciones, por lo tanto, aparecen muchas lagunas que hay que ir aclarando, sobre todo para los tomadores de decisiones, que son los directores y demás. Aquí aparece como centro nuestra educación híbrida como un término, pero aparece alrededor una serie de conceptos también que involucra de alguna forma, y en la primera que hablábamos nosotros es de la educación presencial y la educación a distancia. También se escucha educación virtual, educación semipresencial, y en nuestro caso, acá por lo menos personalmente estoy acostumbrada a trabajar en educación superior con el enfoque semipresencial. También aparece términos como aprendizaje remoto de emergencia, que es lo que más se dio en el año 2020, por lo menos acá a nivel país también. Hablamos de un aprendizaje a distancia o remoto como tal, el aprendizaje ubicuo, que ese sería como el ideal, el aprendizaje móvil y el aprendizaje en línea. Dentro de lo que es este modelo híbrido, y para mí por lo menos como docente, si nosotros planificamos correctamente o si planificamos considerando los diferentes momentos, podemos lograr y hacer que la experiencia del estudiante sean bastante proactivas. En el año 2020. Perdón.
Bueno, creo que se le abrió nomás el micrófono, perdón. Y le estaba diciendo que podemos crear experiencias significativas para nuestros chicos, justamente planificando clases más dinámicas, justamente promocionando o diseñando actividades de colaboración fuera del aula, hablando ya de ese aprendizaje ubicuo, es decir, que se dé en cualquier momento, en cualquier lugar. Hablamos también de fomentar la cooperación y colaboración entre nuestros estudiantes, el aprendizaje significativo, el aprendizaje activo en el aula sobre todo, ¿verdad? Expandir nuestras situaciones o nuestros lugares de aprendizaje y hacerle entender también a los padres como a los estudiantes que el aprendizaje se puede dar dentro y fuera del aula. Y hoy más que nunca estoy convencida que mucho más se da fuera del aula. Cuando hablamos de esta modalidad, hay una estrategia que está muy ligada a lo que hace a la educación híbrida, me refiero al aula invertida, que estoy seguro que ustedes conocen, manejan, pero que tenemos que trabajar muy bien, conocer profundamente los lineamientos y de qué manera tenemos que implementar. E incluso sabemos que hay variantes muy interesantes de acuerdo a los actores que encabezan ese tipo de procesos formativos. Hablamos de Flip Teaching, hablamos de Flip Learning, Flipped Classroom. Aparecen términos, pero nosotros como escuela, como colegio, como universidad, tenemos que tener nuestro modelo y también trabajar muy de cerca con nuestros docentes, nosotros como docentes, y entender la dinámica del funcionamiento de esta estrategia. Sin embargo, tengo que destacar que hay algo que dentro de lo que es la educación basada en estrategias de aula invertida, lo más importante y lo que tenemos que cuidar es que ese espacio personal de aprendizaje tenga que ser aprovechado correctamente por nuestros niños. Hablando con los docentes en estos días, la preocupación mayor, y yo no sé cómo se dará en el caso de ustedes, es el problema que se da con los padres, que no hay como una comprensión de lo que es el alcance de la educación a distancia, no hay una comprensión de lo que se busca en este proceso y lo único que le preocupa a los padres es que los chicos completen tareas. Y yo les decía a ellos, nosotros tenemos y hablamos de desarrollar competencias a nuestros estudiantes. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar trabajando diferentes capacidades, habilidades, destrezas con nuestros chicos y que no se reduce a completar una tarea o hacer un examen. Por lo tanto, es mucho más complejo. Y luego, por supuesto, ese trabajo también poner como el espacio grupal de aprendizaje, donde tendríamos que, sobre todo, focalizar la atención en el trabajo colaborativo entre pares, que ellos puedan entre ellos construir su aprendizaje, aclarar sus dudas entre ellos y solamente intervenir nosotros en el caso de que se den algunas dudas o consultas o en el caso de que haya, por ejemplo, temas un poco más complejos que igualmente podemos aprovechar para poder explicarle a los estudiantes. Siguiendo un poco y mostrar un poquito la realidad Paraguay, en este caso, estas son las condiciones en la publicación del BID en cuanto a lo que es, hablando de políticas de América Latina y el Caribe. Justamente hay un material de la educación a distancia a la híbrida, 4 elementos clave para hacer la realidad. Y ahí, por lo menos para mí personalmente, como parte de un país, como responsable de la educación hace bastantes años en mi país, permanecer en ese nivel tan bajo de lo que es condiciones digitales y que tengamos esta situación es realmente desalentador. Paraguay está en un nivel bajísimo en cuanto a lo que es
condiciones digitales para el aprendizaje y lo hemos sufrido, de hecho, durante el 2020 y en este momento constituye uno de los factores por lo que muchas decisiones todavía no se tomaron porque nosotros tenemos que iniciar las clases. De hecho, hay colegios privados que están iniciando en febrero y otros que iniciarían en el mes de marzo. También dentro de este mismo documento aparecen unos pilares que hacen y que fundamentan justamente esta educación híbrida. Y me refiero a las nuevas pedagogías, competencias y perfil del docente, equipamiento y conectividad, plataformas y contenidos, datos de seguimiento de estudiantes. Este informe de la educación a distancia, la híbrida, que le estaba mencionando, es un documento trabajado por Miguel Brecher, fundador y expresidente del Plan Ceibal de Uruguay, Elena Arias, Marcelo Pérez y Madieri Vázquez, que son los especialistas del BID, donde plantean justamente estos 4 pilares. Y la primera, sobre todo, habla de nuevas pedagogías, competencias y perfil del docente. Es una forma también de introducirnos a nuestro tema. Ahora bien, este abordaje del pedagógico de los modelos híbridos habla del material que deben guiarnos o debe guiarnos a nosotros como docentes a modelos de aprendizaje profundo. ¿A qué se refiere cuando habla el material? A eso, a aquellos que estén centrados en los estudiantes, sus intereses y esté desarrollado sobre todo a desarrollar esas habilidades para la vida. En cuanto a las competencias que tenemos que incentivar a nuestros estudiantes, está relacionado al fomentar el autoaprendizaje, estimular la motivación intrínseca, desarrollar habilidades en el uso del tiempo para fomentar justamente el aprendizaje, porque hoy día sabemos que el aprendizaje se está dando en la mayor parte del mundo, en las casas, en los hogares, y nuestros estudiantes no tienen hábitos de estudio, no tienen una disciplina, no tienen desarrollado la autonomía, entonces se convierte en algo muy difícil. Y ahora, por ejemplo, en Paraguay se complica un poco más, porque como se abrió y todas las empresas, todas las instituciones están trabajando de manera presencial, se multiplica el problema por el hecho de que los padres no están, y no, en este caso cuando se trata de los niños, hay un problema mucho más grave porque no le está pudiendo acompañar a sus hijos. Y significa para muchos papás un doble gasto porque tiene que pagar como un tutor que le acompañe. Y me refiero sobre todo en aquellas escuelas privadas que están empezando en febrero y que de eso estábamos hablando justamente con el equipo académico de la institución donde me tocó trabajar en estos días. En cuanto a nuestro perfil como educadores, por supuesto, ya hablaba Manuel, hablaba de esa necesidad de que nosotros tengamos las competencias digitales, pero en el documento lo que más enfatiza es sobre la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales. Y me refiero, y yo quiero, ellos hablan del desarrollo de habilidades socioemocionales para el estudiante, pero en realidad nosotros también tenemos que ser capaces de desarrollar esa capacidad como persona, porque tampoco estamos preparados o estábamos preparados para poder enfrentar esta situación, esta realidad. Ahora bien, cuando enfatiza en cuanto a lo que es las habilidades socioemocionales, justamente lo que busca es que el estudiante pueda identificar y manejar sus propias emociones, como por ejemplo el compromiso, la empatía, la habilidad de trabajar en equipo, como algunas de las habilidades que son fundamentales y que también ya nos hablaba Manuel hace un ratito, que nosotros lo conocemos como habilidades blandas. En cuanto a lo que hace al equipamiento y la conectividad, también este material plantea en función a las condiciones de los países, es decir, cada quien con su país, las escuelas. Lo que sí saqué y destaco en este caso es que sería como el ideal contar con laboratorios del hacer, porque no hay nada más interesante que aprender haciendo. Entonces habla en español sería laboratorios del hacer.
¿Qué significa esto para un país o para una institución, para un ministerio? Significa dotar a las escuelas justamente de computadoras, tabletas, placas programables, kit de robótica, sensores digitales, herramientas para construir, explorar y crear objetos. Pero, ¿qué pasa? Las situaciones, por lo menos en nuestro país, hay un alto porcentaje de escuelas que ni siquiera tienen las condiciones mínimas de poder hacer sus clases presenciales cumpliendo con ciertos requisitos del Ministerio de Salud, como por ejemplo el lavado de las manos, desinfección y demás, porque no existen recursos que puedan hacer. Ahora, con respecto a lo que propone en cuanto a lo que hace el equipamiento, sería lo soñado, pero está un poco lejos por lo menos de muchas de las escuelas de mi país. También plantea como alternativa de solución el hecho de poder prestarle dispositivo a los estudiantes. Por supuesto que tenga un acceso a Internet, pero también aclara el material que tiene que estar relacionado a, o sea, que ellos puedan acceder en ese dispositivo, pero solamente a recursos materiales educativos. Pueden acceder para eso. Y finalmente también algo que me pareció importante destacar, que está relacionado a la importancia de la conectividad. En mi caso particular, acá a nivel país, nosotros tenemos muchísimos problemas de conectividad. Entonces, para poder llevar adelante mi trabajo, tuve que hacer contratar 2 servicios para poder estar respondiendo. Pero si uno no tiene las condiciones para eso, es muy complicado. Pero igual, lo que propone el documento es que se garantice la conectividad para las escuelas, para los docentes, los estudiantes en el hogar y ofrecer una conectividad 5G gratuita para fines educativos. Es bastante soñado lo que propone, pero sería lo ideal, ¿verdad? Ahora bien, cuando se trata de plataformas y contenidos, el documento destaca algo importante y habla de priorizar. De hecho, creo que todos nuestros ministerios a nivel de diferentes países hablan de priorizar sobre todo aspectos curriculares fundamentales, que ellos consideran fundamentales, como matemática, lectoescritura, y acá hay algo súper importante que se refiere a las habilidades del siglo XXI. Y sobre todo aquellos que justamente fueron afectados por esta crisis sanitaria y económica que nos tocó vivir. En una de las sesiones de trabajo con los profesores, les preocupaba a ellos el hecho de que yo les planteaba trabajar con un enfoque integrador y tomar un eje central, partiendo incluso del mismo problema que todavía nosotros, por lo menos a nivel país, cada vez el contagio está aumentando. Entonces tomar y aprovechar este tema del coronavirus para aprender a partir de ahí en las diferentes áreas. Pero lo que a ellos les preocupan es, ¿y cómo estoy desarrollando los temas en forma desordenada mi programa? Voy a desarrollar en forma desordenada los contenidos de mi programa. En realidad nosotros no tenemos que preocuparnos por el desarrollo del contenido programático. Nosotros tenemos que preocuparnos por el aprendizaje de nuestros estudiantes, que es lo más importante. Y en cuanto a las plataformas, creo que es súper importante abrir todas las posibilidades, no centrarnos en una sola, pero en cuanto a lo que hace el documento, dice que se plantean la necesidad de mantener la implementación también de estrategias no digitales, que estoy totalmente de acuerdo, porque si no, esta brecha digital va a continuar y va a afectar mucho más todavía. Entonces, nosotros a nivel país hay programas de televisión, hay programas radiales, también se ha hecho un esfuerzo con la distribución de materiales impresos, y la idea es justamente seguir apuntando a esa reducción de la brecha digital que caracteriza, por lo menos a Paraguay, bastante, ¿verdad? En cuanto a los datos de seguimiento de los estudiantes, el material nos plantea o nos
recalca algo súper importante, el valor de contar con estos sistemas de información y gestión educativa. ¿Cuál es el objetivo principal? Que podamos nosotros como instituciones identificar a aquellos estudiantes que tengan como una tendencia a la deserción escolar y poder atender en tiempo y forma. Busque también que este sistema del que estaba hablando priorice justamente dos aspectos. La primera se refiere a la gestión de los estudiantes y los aprendizajes, que es la parte más interesante que tenemos que, sobre todo, trabajar y ver de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, la zona geográfica en la que están ubicados y tratar de encontrar respuestas acordes a la realidad de ellos, sin descuidar, por supuesto, la mejora continua en lo que le estamos ofreciendo. Por otro lado, el otro aspecto que habla también se refiere a la gestión de los contenidos digitales, que por supuesto puede ofrecernos datos valiosos sobre el uso y el desempeño por parte de los usuarios. Entonces, aquí trato de compartir un poco con ustedes es lo que propone estos pilares y de qué manera se está dando, por ejemplo, a nivel de mi país. Ahora, focalizando la atención, hablábamos de la necesidad de desarrollar ciertas áreas del conocimiento y hablaba y destacaba las habilidades del siglo XXI. Encontré este material que me pareció muy interesante para poder focalizar la atención en los temas que plantean. De hecho, no lo vamos a hacer un análisis completo por cuestión de tiempo, pero sí acá destaca algunos aspectos, algunas habilidades que son fundamentales hoy y que haría mucho bien para nuestros chicos, nuestros jóvenes y para que nuestras familias estén un poco mejor en cuanto a lo que es, acá habla, por ejemplo, de una ciudadanía digital y conciencia cultural y social. Habla de una escucha activa y capacidad para el diálogo, de una comunicación positiva y eficaz, que son elementos que son habilidades que tenemos que trabajar, son competencias que tenemos que trabajar con nuestros chicos desde la edad más temprana. También habla, y acá destaca, la flexibilidad, adaptabilidad, autoconocimiento, automotivación, energía, resiliencia, curiosidad, gestión de la información, creatividad, colaboración, toma de decisiones, iniciativa y espíritu emprendedor, aplicar y crear tecnología, pensamiento analítico y capacidad de anticipación. Habla también del liderazgo y trabajo en equipo, del pensamiento crítico y resolución de problemas. Eso es alguna de las habilidades que destaca este material y me pareció oportuno poder compartir con ustedes. Quiero cerrar esta primera parte con lo que dijo Ken Robinson, que habla justamente de capacitar a los estudiantes para que comprendan el mundo. Nosotros tenemos que pensar que estamos trabajando y estamos formando o ayudando a que se formen estos chicos como ciudadanos del mundo. Ya no se reduce a un solo país. Los límites geográficos como que se traspasó gracias a Internet y otros factores que hacen, por ejemplo, el hecho de que yo hoy pueda estar con ustedes es una oportunidad gracias a eso, a la posibilidad que nos ofrece la conectividad. Habla también de conozcan sus talentos naturales como objeto de que puedan realizarse como individuos y sobre todo se conviertan en ciudadanos activos y compasivos. Seguidamente, a través de este mapa lo que trato de representar son actores claves que hacen a nuestro trabajo como educadores y a lo que hace la educación como tal dentro de una institución educativa. Están las autoridades, están los estudiantes, estamos los docentes y están las familias. Nosotros, por lo menos a nivel país y a nivel de las instituciones donde estoy trabajando, sobre todo cuando se trata de colegios y escuelas, tenemos un grave problema que están relacionados con las familias. Las familias que, por ejemplo, hacen un análisis de la propuesta de la educación a distancia y
le pone como que es igual a una sesión sincrónica o a la realización de una tarea. Y no, nosotros sabemos como docente que no se reduce a eso, de hecho estuvimos ya comentando sobre eso. Entonces, el desafío que tenemos como educadores es aclarar esas dudas con nuestras familias, hacerle entender que la educación a distancia tiene sus propias metodologías, tiene sus propias estrategias y tiene sus propios resultados, y que no pasa por participar de una sesión sincrónica, sino es que va mucho más allá y es un trabajo. También les hablaba de la importancia de asumir como un acuerdo previo con los padres, porque para llevar adelante con éxito esta modalidad, y más todavía cuando estamos hablando de que una parte lo van a hacer, tal vez la mayor parte lo tenga que hacer en la casa, entonces termina siendo nuestro aliado principal los papás. Ahora bien, cuando se trata de nuestros estudiantes, yo les decía, nosotros por lo menos lo que visualizamos es que hay escasa o nula experiencia de lo que hace la modalidad de educación a distancia. Y yo, por ejemplo, paso por mi hijo aquí en mi casa, ¿verdad? Que está estudiando en la universidad y, por ejemplo, me dice, hoy no tengo clases, pero en realidad no, él dice que no tiene clases porque no tiene una sesión en vivo con su profesor. O sea, hay como reconceptualizar, reorientar a los estudiantes y entender que no la educación a distancia que interviene en este proceso híbrido no se reduce a eso. Y, por supuesto, impulsar ese desarrollo de aprendizaje autónomo responsable en nuestros estudiantes. Y también, por supuesto, acá destacaba prepararlos para la incertidumbre, o a enfrentar eso que no hay una respuesta finalmente todavía. O sea, saber sobrellevar eso y aprender a aprender. Por otro lado tenemos, tiene que ser como nuestro aliado importante en este proceso, que son las autoridades educativas. Estas autoridades que tienen que ayudarnos y sobre todo generar espacios para que el docente se apropie de la nueva metodología y también para tener ciertas experiencias en el manejo de ciertas herramientas. Si bien sabemos que yo, por más de que se me muestre, muchas veces no puedo aprender el uso de determinadas herramientas, solamente practicando. Pero de todas maneras, generar espacios de aprendizaje entre pares siempre ayuda, y eso me doy cuenta por los trabajos que vengo desarrollando con docentes. Por otro lado, tenemos a nuestro actor principal, del que venimos hablando, que es el docente. Tiene, o por lo menos en esta modalidad, necesita esas competencias digitales. Yo vengo trabajando desde el año 2008 y siempre digo que soy un poco la promotora del desarrollo de esas competencias digitales en cada uno de los espacios donde me toca trabajar, pero nunca logré que sean un poco mayor de 20% lo que se suman a ese desafío de querer seguir aprendiendo. La mayor parte siempre rechaza. Ahora, todos nos vimos y nos sorprendió la pandemia y nos vimos obligados de alguna manera a romper esa barrera e intentar llevar adelante. Pero también, desde mi punto de vista y mi experiencia, es súper importante el trabajo en equipo. Hoy día, trabajar en forma aislada, en forma individual, el docente se traduce en muchísimo trabajo, muchísimo estrés. Por lo tanto, las autoridades de la institución tienen que también promover esa posibilidad de trabajar en equipo, de poder colaborar sobre los resultados o por lo menos los productos que estamos queriendo, ¿verdad? Que es el diseño de propuestas que permita al estudiante pasar experiencias diferentes y sobre todo aprenda. Hablamos de cambio de estrategia, es una necesidad sentida. Es decir, nosotros ya no podemos seguir con el enfoque tradicional. Siempre hablamos de ese discurso, de hecho, yo creo que en muchas charlas hemos escuchado del uso del abuso de las clases
forma magistral que estamos acostumbrados a hacer los profesores. De hecho, en este momento tal vez yo estoy haciendo, ¿verdad? Pero por la modalidad y por lo que estamos desarrollando es así. A mí personalmente me gusta mucho dialogar y que mi auditorio comparta conmigo y podamos seguir aprendiendo y respondiendo preguntas incluso. Ahora, vamos por lo que yo me comprometí en esta charla. Lo que hice fue como una sistematización de aquellos retos y desafíos que, por lo menos para mí a nivel personal, es fundamental. Y lo caractericé a nivel personal y hablo de algo que para mí, no sea en el país de ustedes o la experiencia de ustedes, pero para mí muchos docentes, sobre todo en el sector de la universidad y de lo que me toca ver en el día a día de mis hijos y por lo que yo hablo y escucho de parte de ellos, necesitan resignificar la experiencia académica que ellos vivieron durante su formación. Es decir, yo replico lo que mi profesor hacía cuando yo estaba en la facultad o cuando yo me estaba formando como educador. Nosotros tenemos que hacer que esa experiencia sea diferente. Es más, yo siempre digo, todo aquello que no nos gusta o que hemos vivido y que nos ha frustrado de alguna u otra forma, como por ejemplo, cuando te dice el profesor, ¿y por qué esto está mal? Y porque yo lo digo, por ejemplo. Esas son experiencias y son respuestas que yo por lo menos he escuchado, o por ejemplo que te digan, no, conmigo las altas calificaciones no se pueden dar luego porque mi materia es muy difícil y acá no pasan, o sea, concentra la atención en aprobar esa materia o hacer que sea difícil o complicado, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que buscar aliados para que puedan y sobre todo que quieran la asignatura o las asignaturas que estamos desarrollando. También algo que me parece importante, yo realicé un diagnóstico en las dos universidades donde estoy trabajando y increíblemente cuando yo hice una pregunta relacionada a los niveles de conocimiento que hacen a las competencias digitales, ellos no asumen como que sí. O sea, me aparecía un alto porcentaje de docentes que decían que tenían un desarrollo de competencias digitales entre intermedio y avanzado. Y a mí personalmente, por la experiencia de acompañamiento que vengo haciendo con ellos, me consta de que eso no es así. Porque no pasa, y sabemos por lo que implica el desarrollo de esas 5 áreas de las competencias digitales, que no pasa por saber usar una computadora o saber usar un PowerPoint. Es mucho más que eso. Y creo como un desafío importante para mí, por lo menos desde el rol del docente, que seamos conscientes de nuestras limitaciones y que nos mostremos abiertos a aprender, a desaprender, por supuesto, y reaprender constantemente, que también guarda relación con lo anterior. El otro aspecto que me parecía importante recalcar en cuanto a estos retos y desafíos es que nosotros tenemos que asumir como tarea imprescindible ese desarrollo de competencias. Y justamente esto hace y redundará en beneficio de nuestro desempeño como docentes y, por supuesto, el principal beneficiado serán nuestros estudiantes. Otro aspecto que me parece interesante es estar dispuesto a trabajar con responsabilidad y compromiso, pero sin descuidar nuestra salud física y mental. Porque ese es otro aspecto que yo veo que se le ha saturado de actividades, se han roto en cuanto a lo que es horarios, se ha abusado del docente durante el año 2020 con demasiada responsabilidad, tanto por parte de los padres como también de la misma institución que no tenía las reglas claras y hacía que trabajaran muy desordenadamente. Yo no sé si todas pasaron por esa situación, pero por lo menos aquí a nivel institucional donde yo trabajé pasó eso. Y nosotros somos personas y tenemos que cuidar nuestra salud física y mental para que nos permita seguir trabajando con nuestros estudiantes.
Y insisto en algo importante, que es abrirnos al trabajo colaborativo e interdisciplinario entre pares. ¿Alguna respuesta cuando yo propongo este tipo de trabajo o de propuestas a los pares, a los colegas? Me dicen, eso lleva tiempo. Eso como que no es tan fácil porque yo trabajo en diferentes lugares y no tengo mucho tiempo. Yo creo que con las herramientas que hoy tenemos, las herramientas digitales de trabajos colaborativos, esto se vuelve solamente como organizar nuestra agenda para poder lograr eso y poder ser también ordenados en nuestro desempeño, en nuestro trabajo y sobre todo valorizar, porque cuando yo hago este tipo de trabajo, lo que redunda finalmente en beneficio es que vamos a tener un trabajo mucho más rico porque intervienen otras disciplinas y no vamos a ver, y los alumnos no van a ver como una formación aislada, que es lo que estamos visualizando, por lo menos en lo que me toca a mí, en las diferentes asignaturas, sobre todo en las escuelas, colegios e incluso en la universidad. Luego, a nivel pedagógico, lo primero que suelen entregarnos como docentes en las instituciones son los programas de estudio. Y hoy tenemos que reconocer que esos programas de estudio ya no responden a las necesidades formativas de los estudiantes de este siglo por lo menos. Bueno, entonces, si bien existen conocimientos, existen otros que tienen que ser revisados y mejorados e incluso cambiados. También tenemos como desafío apropiarnos de esos métodos, de estos nuevos métodos que ni tan nuevos son, ¿verdad? Porque hablar de aprendizaje basado en proyectos, hablar de aprendizaje basado en problemas, hablar de aprendizaje basado en retos, hablar de aprendizaje basado en la indagación, aula invertida, gamificación y demás, no son nuevos, pero nosotros no nos dimos la oportunidad de apropiarnos. De hecho, en el año 2018 hice un estudio consultando a mis colegas sobre el manejo de estas estrategias y solamente tenían conocimientos relacionados y era prácticamente nulo lo que hace a la gamificación, al aprendizaje basado en la indagación, al aprendizaje basado en servicio. Solamente manejan proyectos y aprendizaje basado en problemas. Entonces, ¿qué es? Nosotros llegamos a una situación donde es súper importante que tengamos que abrirnos a aprender y comprender, porque la idea es que nosotros adecuemos esas estrategias a las propuestas formativas para nuestros estudiantes, porque no estamos hablando de una única estrategia, tenemos que saber diversificar de acuerdo a las capacidades, a las competencias que queremos desarrollar con nuestros chicos, o que ellos tengan, el tipo de aprendizaje que ellos deben desarrollar. Y acá puse desaprender. En realidad hay ciertos, como la presentación que estamos acostumbrados a hacer, no va a dejar de ser importante, pero sí lo que tendríamos que hacer es dejar de abusar de esa metodología y hacer solamente eso. El otro aspecto que me parece fundamental y que de hecho Manuel hablaba también de eso, de priorizar lo pedagógico sobre lo tecnológico. Nosotros tenemos que ver a la tecnología como aliado, como propulsor, como intermediario de que se dé situaciones que es lo que nosotros queremos. Estas herramientas TICs, numerosas herramientas que tenemos hoy, infinitas posibilidades nos ofrece hoy para poder aplicar y que los estudiantes puedan aprender. O sea, tenemos que verle al recurso tecnológico como una herramienta, pero tenemos que priorizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Hablamos también de adaptar los recursos y contenidos de los contenidos a los estudiantes, y en el blog de Juan Domingo justamente estuve leyendo un par de días atrás, hablaba una docente sobre su experiencia
de examen que tuvo con su estudiante y que hizo mal la respuesta. Y ella le preguntó al estudiante, a la estudiante, si por qué estaba mal la respuesta, si ella repitió muchas veces la respuesta o cómo debería ser eso. Y la estudiante le responde que ella se puso a ver un video de internet. Y es como una llamada de atención para esta docente, porque ella creía que por el hecho de que su clase en el aula virtual, por ejemplo, que es un entorno bastante cerrado, porque tiene su PDF, pues tiene sus materiales, era suficiente para poder detectar o captar la atención de los estudiantes. Cuando nosotros estamos trabajando con millennials, con centennials que tienen sus características propias y que tendríamos que nosotros conocer también con profundidad para poder trabajar estos recursos y adecuar nuestros contenidos incluso para ellos. Creo importante también que nosotros como educadores es el momento de que creemos sinergias disruptivas para el aprendizaje. Nosotros sabemos hoy, y de hecho somos conscientes, en mi caso sé que muchas veces he aprendido con mis estudiantes, de mis estudiantes y con mis estudiantes. Lo mismo pasa con el estudiante, con el docente. Entonces, no es que es algo que se da porque el docente es el que sabe y el alumno no. Hoy somos conscientes de que se rompe ciertos paradigmas y sobre todo tenemos que impulsar ese aprendizaje autónomo, ese aprendizaje disruptivo de nuestros chicos y facilitar ese proceso, acompañar ese proceso y guiar ese proceso, pero no convertirnos en estrellas como siempre. Tenemos que transformar nuestra visión y aplicación de la evaluación. Yo sufrí mucho en estos últimos días porque justamente hablábamos al inicio de la charla sobre el tema del contagio del virus en mi familia, ¿verdad? Porque mi hijo tiene que ir a dar exámenes para poder aprobar la asignatura de su carrera universitaria. Entonces todo el semestre quedó como vacío y lo más importante quedó en el examen y que los alumnos no copien en el examen. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos valorando nosotros como educadores? ¿Qué es lo que estamos diciendo al estudiante? O sea, tenés que estudiar para aprobar un examen. No le estamos inculcando que tienen que ellos aprender para la vida, aprender para el día a día, aprender para resolver los problemas diarios. Y por supuesto que tampoco somos capaces de adaptar y hablamos de esta evaluación que nosotros en un enfoque híbrido tiene que existir y tiene que haber un alto énfasis en la evaluación de procesos. Y si queremos trabajar y no estamos hablando solamente de una evaluación sumativa, también tenemos que ser capaces de evaluar de manera formativa y para eso hay herramientas y medios que nos facilitan sin que ellos perciban que le estás evaluando, como son, por ejemplo, los juegos, la gamificación, puedo trabajar con escalas, de acuerdo a la edad de nuestros chicos vamos estableciendo esos criterios y esos indicadores y estableciendo las escalas de logro o los niveles de logro. Entonces, es súper importante, me parece a mí, para que tengamos éxito en lo que viene a nuestro trabajo en estos tiempos, pensar aunque también soy consciente y reconozco que las instituciones son bastante cerradas con sus sistemas de evaluación, incluso a nivel ministerial. Nosotros tuvimos una linda sorpresa el año pasado, que el ministerio se abrió y dio la posibilidad de darle un alto énfasis, por ejemplo, a la evaluación de portafolio de evidencias, trabajar con rúbricas. Nos abrió la posibilidad, pero no todas las instituciones tomaron como posibilidad de hacer un cambio en lo que hace a su enfoque de evaluación y la aplicación de ciertas estrategias, y terminan perjudicando a los estudiantes, que lo que tienen que es aprender, ¿verdad? Creo también importante que nosotros tenemos que trabajar o preparar a nuestros estudiantes para este entorno o para los entornos VUCA que se trabaja, se habla mucho en el sector empresarial y nosotros también como educadores, ¿por qué
tenemos que dejar de lado, porque sabemos que existen situaciones volátiles, inciertas, complejas, ambiguas, que hablamos de VUCA justamente por sus siglas en inglés, pero nosotros tenemos que ayudarle a nuestros estudiantes para poder desenvolverse con éxito en ese tipo de entornos. Nosotros también tenemos que ser capaces de convencer, conmover y emocionar a nuestros estudiantes. Hoy sabemos que sin emoción no hay aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué está pasando con nuestros chicos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que saber vender esa asignatura que desarrollamos. Por ello le digo, si a vos no le da ese valor, esa practicidad, esa aplicación en lo posible, porque la mayoría de nuestras asignaturas tiene un sentido, por lo menos se tiene que basar en ciertas historias o algo que le ayude a ellos de la vida práctica y tocar su corazón, tocar esas emociones, hacerle, presentarle desafíos, pero no precisamente de lo que, así como nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Por otro lado, hablar de lograr que el estudiante desarrolle sus propias habilidades cognitivas para aprender y aprender de manera significativa. Insistimos muchísimo en esto porque nosotros tenemos que hacer que el estudiante sea capaz de que pueda prestar atención a nuestros procesos de manera sostenida y entretenida. Y para eso es que tenemos que buscar ciertas estrategias y sobre todo que sean capaces de procesar esa información que nosotros ponemos a su disposición, sean capaces de interpretar y fundamentalmente apropiarse de eso. Crear un plan de acompañamiento socioemocional del estudiante me parece algo que es súper importante en estos tiempos en el que estamos viviendo. Transformar la concepción del modelo de educación a distancia, que ya le estaba comentando mi experiencia, por lo menos tanto con los docentes como, con los estudiantes como también con los padres. Encontré una publicación de una profesora mexicana que habla de los hábitos de la salud mental. Me pareció también oportuno porque hablábamos de la necesidad que nosotros como educadores cuidemos nuestro físico y también nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra salud mental. Y simplemente ahora les comparto, allá porque no quiero abusar del tiempo, crear nuestras redes prosociales, habla de no precisamente el perfeccionismo, insistir en eso de que todo es perfecto. Nosotros también podemos aprender, cometer errores y reaprender, y sobre todo eso nos va a pasar cuando estamos desarrollando las competencias digitales y no nos tiene que asustar. Rechazar la responsabilidad absoluta, establecer límites y ser congruentes, de lo que estábamos hablando hace rato, delimitar espacios de restauración personal, establecer metas profesionales y personales. Y quiero cerrar con una frase que es justamente de la misma profesora de Yanira, que habla de la forma de enfrentar la crisis social y educativa a la que se exponen las y los maestros es siendo primero personas con autoestima. O sea, tengo que empezar por mí, tengo que cuidarme, tengo que quererme y así poder proyectar amor hacia los demás. Y les dejo esta interrogante. ¿A qué estoy dispuesto para cambiar la educación en mi institución, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi país y en el mundo? Es que es nuestro reto más importante. Muchísimas gracias, Aguillé. Espero que les haya gustado.